pero sí creo que toda la introducción que Pico me ha adelantado a describir lo que es el contexto del adulto mayor del siglo XX, pero me interesa a mí que nosotros podamos revisar algunas cosas de lo que ha ocurrido en el último siglo XX y esta pedacito que vivimos en el siglo XXI. Evidentemente nos hemos planteado dos perspectivas. En 2002, cuando se realiza el encuentro en Madrid, se toman decisiones sobre qué hay que hacer con esta población de adultos mayores que se está incrementando. ¿Sí? Y lo que se decide es garantizar calidad de vida a las personas mayores en general. ¿Qué es lo que hacen los países que firman, que son signatarios de este compromiso? Y a lo mejor he puesto algunos ejemplos, no son todos los que han ocurrido, por si acaso. He puesto algunos ejemplos. Empiezan a generar ingresos para las personas mayores a través de pensiones no contributivas. Tenemos ahí Bolivia, es el primero que inicia la fusión de manera contundente, es una medida universal. Luego está el Ecuador, el Paraguay, el Perú lo hace en 2011. Pero también tenemos políticas, planes nacionales del adulto mayor, tenemos leyes nacionales para el adulto mayor. En el caso boliviano tenemos la ley de derechos y privilegios para el adulto mayor que garantiza que las personas mayores puedan tener una fila propia, atención adecuada a su edad. El Ecuador tiene, por ejemplo, una cláusula que indica que a los adultos mayores se les debe cobrar menos en toda la lógica de transporte. O sea, medidas políticas, normas políticas existen en la región. Sin embargo, creo que el año pasado, con apoyo del Ministerio Alemán para el Desarrollo, ha desarrollado una investigación intentando recoger la información, la percepción que tienen los adultos mayores del Estado sin derechos. Y el país en Latinoamérica donde se ha hecho esta investigación ha sido Perú. Me he traído algunos de los resultados. ¿Sí? El 43% de los adultos mayores de este país señalan que no es tratado con dignidad ni con respeto. Estas cifras lo que nos están mostrando es que un cuento señor retrospero. Tenemos pensiones no contributivas, tenemos planes para el adulto mayor, tenemos leyes para el adulto mayor, está el seguro de salud para el adulto mayor. Y sin embargo, fíjense cómo se siente tratado el adulto mayor. ¿Sí? El adulto mayor no siente que se lo escuche, no piensa que cuando va a un consultorio a ser atendido en salud se lo trate bien. El adulto mayor recibe, el 41% dice que recibe un pésimo tratamiento cuando se acerca, cuando intenta acceder a un servicio de salud. Y esto es aún peor, ¿no es cierto? Estos resultados nos están marcando cuál es la realidad entre este estado de políticas públicas que están vigentes, que están aprobadas, y que los gobiernos están haciendo un esfuerzo por garantizar una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Sin embargo, estos resultados nos están mostrando otra cosa. ¿Cuál es la pregunta para mí, para esto? Debería servirnos el modelo. Para encontrar la brecha, ¿qué es lo que está ocurriendo entre la política pública aprobada y el servicio que recibe el adulto mayor? A mí me parece interesante esto. El 48% de las personas encuestadas en el Perú señala que su ingreso lo recibe de alguna actividad laboral. Por lo tanto, uno de los mitos que nosotros manejamos es que los adultos mayores no trabajan, no aportan, hay que darles cursos de tai chi y hay que ponerlos un poco al pelo, ¿no es verdad? Para que no se enfríen. El 48% está trabajando. El año pasado hace 2 años, hicimos una investigación en Bolivia para ver cuál es el ingreso, la cuenta de ingreso de los adultos mayores. He traído una sola tabla. Si se fijan, el ingreso de todo trabajo es la parte que está en rojo. Todo lo que es rojo significa que el ingreso que tienen
los adultos mayores viene del trabajo. Entonces, cuando nosotros pensamos en pensiones no contributivas, hay una lógica en algunos casos que señala que es un gasto, que en vez de ser una inversión, es un gasto, deberíamos nosotros invertir más en otro tipo de relaciones, con mujeres, con niños, cuando en realidad las otras cifras que nos hemos dado demuestran que invertir en adultos mayores no es un gasto, es una inversión. Pero también tenemos otras lógicas que nos están demostrando los sistemas de pensiones sociales, pensiones no contributivas que se están instalando en la región. Esta es la declaración de Eleonora, una señora de Paraguay, que no tiene un peso, no le entra nada, pero debido a la norma paraguaya, ella es propietaria. Ella vive en el área rural, es dueña de su terreno. Por lo tanto, cuando se hace el sondeo para ver si califica o no califica para recibir la pensión, no califica porque ella tiene terreno, es propietaria y para colmo su propiedad tiene acceso a agua, luz y teléfono. Entonces no puede. Y sin embargo, no recibe un peso, ¿verdad? Esto yo lo dije aquí, de algún modo, nada más lo reitero. Los sistemas de pensiones de los países están vinculados al trabajo asalariado, al trabajo por vales. Y en nuestra región, exceptuando el sur, que vamos a tener representantes y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Uruguay, lo que nos dice Chile, y Brasil, que va a llegar en un rato más, nuestros países tienen una cobertura del 42-46% en general. En el Perú tenemos el 28%, en Bolivia es el 26%, 24% de cobertura. ¿Qué pasa con el 75% restante? ¿De qué vive cuando es adulto mayor? La otra cosa es que a mí me encanta decirlo, y lo debo confesar, aunque Alejandra hizo un gran esfuerzo por que hubiese equidad de género entre los presentadores, me ha sido muy difícil y somos tuyos. Pero el fuerte sesgo de género que existe en el sistema de pensiones es brutal. Las mujeres vivimos más, por lo tanto cotizamos menos. Y esto no nos lo dice, ¿no es cierto? Pero el sistema de pensiones tiene que velar por cómo vivimos muchos más años que lo que viven las pensiones. Por lo tanto, cotizamos menos y ganamos exactamente lo mismo. Pero el otro punto del peso de género, lo hemos debido vivir todas, en el momento en que tenemos que dar a luz los 2 primeros años de vida de nuestros hijos, nos retiramos en mercado laboral. No cotizamos, no aportamos, ¿verdad? Entonces hay un fuerte peso de género, pero eso para las personas que no podemos trabajar en el mercado formal. ¿Qué pasa con las mujeres que no, esto ya lo decía Pico hace un instante, que no han accedido a sistemas educativos formales, que no han podido acceder a trabajos formales? Y obviamente el envejecer, porque tampoco hay que negar esto, trae consigo vulnerabilidad, sí, tenemos más problemas de salud, lo vamos viviendo los que vamos envejeciendo, nos duelen más las rodillas, dormimos menos, con más dolores de cabeza, nos concentramos menos y todo lo demás. Pero lo que es interesante es que en países que están en desarrollo, así nos llaman, donde se están instalando mejores políticas públicas, el adulto mayor tiene menos acceso a esas políticas públicas. ¿Por qué? Porque los países están invirtiendo, esto nos va a hablar Walter seguramente, el bono demográfico nos obliga de algún modo, como países, a invertir más en la población joven, a garantizar a la población joven fuentes de trabajo. Los adultos mayores, y ustedes deben darse cuenta, cuando hay convocatoria a cargos laborales, que dicen 30 años con maestría, doctorado y 5 años de experiencia. O sea, la persona no tuvo vida propia, se dedicó a estudiar o a trabajar para poder acceder a su trabajo. Tienes 33 años de retiro, no puedes acceder. Y en el caso de las mujeres, yo debo decirlo, está sometida a una doble discriminación y hasta triple. Doble discriminación por género, por edad, y en el caso de poblaciones indígenas, por tener origen indígena. Es una triple discriminación. Desafío
¿Cómo llegar al adulto mayor con resultados inmediatos? Esto es una cosa que las personas que trabajamos con adultos mayores enfrentamos. No podemos darnos el lujo de que un proyecto empiece a tener resultados en 5 años. En 5 años la población con la que empezaste en un 20-30% ya se ha ido. ¿No es cierto? Los resultados tienen que ser más rápidos. ¿Cómo hacer, pero a la vez que los programas sean sostenibles? Que no llegan ahí. Y por último, que a mí esto sí me interesa, ¿cómo hacer que la sociedad reconozca el trabajo que realiza el adulto mayor? En los 70, las mujeres iniciaron una lucha para que se reconozca el trabajo no remunerado. En la misma investigación que les mostraba hace un instante que se hizo en Bolivia, vimos que hay 3 formas de aporte de los adultos mayores al mercado, a la economía laboral. Una es el aporte en efectivo, en vistos más del 40%, otra es el aporte en activos fijos. El mito de que solo pasa en Europa, que las poblaciones más jóvenes que van a vivir con los viejos, es un mito. En Latinoamérica está pasando. La población más joven no sale de la casa, se queda hasta los 30-35 años, a veces se casa y vuelve a vivir con el abuelo. ¿Por qué? Porque el abuelo no podía hacer bien techo. Y finalmente el aporte del trabajo no remunerado. Hace poco yo hablé con un pediatra y me decía, es impresionante cómo en los últimos años yo no tengo acceso a los padres, porque quienes vienen con el niño enfermo son el abuelo o la abuela, ¿no? Y esto que también Pico me ha adelantado, a mí lo que me interesa mostrar en el momento en que trabajamos con adultos mayores es que nosotros nos percatemos que el adulto mayor no viene del Perú de hoy. El Perú de hoy tiene un 8% de crecimiento desde hace 2 años. Bolivia está con un índice de crecimiento persistente. El adulto mayor proviene de una Latinoamérica con institucionalidad débil, con índices de discriminación más altos, con exclusión mucho más alta. El adulto mayor, pongo un ejemplo que para mí es brutal. En este país, Perú, la Constitución de 1979 garantiza por primera vez el voto para los analfabetos. En 1979, o sea, no hace mucho, les reconocen a los analfabetos como ciudadanos. En 1979 empiezan a tener acceso a los servicios del Estado. ¿Por qué? Porque hasta antes del 79 no podía votar el analfabeto. En Bolivia es el 52. Entonces, los adultos mayores con los que nos estamos enfrentando hoy vienen de estas sociedades más excluyentes, más discriminadoras, ¿verdad? La otra cosa que a mí me parece importante, lo decía el viceministro cuando hablaba del tema del analfabetismo. El analfabetismo, en mi país, hace unos años, el presidente declaró el país libre de analfabetos. Yo creo que no se en cuenta los adultos mayores, porque si se aproxima a los adultos mayores, el analfabetismo es altísimo, y más en las mujeres que por temas culturales normalmente las excluyen del acceso a la escuela, ¿no? Las mujeres no tenemos por qué acceder. Entonces, somos países, así nos han declarado, que hemos desarrollado, nos han declarado países donde ya no ingresan. Ustedes caminan por la Alcobá y ustedes ven una maravilla. Pero váyanse a Quisquiaca y a ver si el Perú sigue siendo lo mismo. Hemos reducido, como dijo Foucault, porcentajes de estamos viviendo más, no se mueren los niños, se ha incrementado la educación, el acceso a salud. Sin embargo, somos un continente y una región que reproduce la pobreza, reproduce la inequidad, reproduce la exclusión, porque no se distribuye como es debido. Y yo tengo la sensación que el adulto mayor es el que reúne toda esta exclusión y década tras década le reproducimos la pobreza. Los invitamos a vivir en pobreza. Entonces, ¿cuál es la gran idea subyacente de un evento?
A mí me parece que debemos pensar en que el trabajo con los adultos mayores, y eso son en estos 4 puntos naranjas, lucha contra la desigualdad, fortalece la cohesión social, construye la nación y genera crecimiento económico. No me voy a adelantar porque Joel Mendizábal de Bolivia va a traer la experiencia de la renta dignidad, donde de manera evidente se demuestra que una pensión no contributiva construye crecimiento económico, cohesión social y todo esto. Yo he tenido que quitar todo lo que es Bolivia porque Joel nos va a hacer toda la presentación. Y por último, a mí me interesa mucho una cosa que es más bien política, no política partidaria, sino política. Debemos más de pensar en el adulto mayor como el beneficiario receptor pasivo. Esta es una reunión de los adultos mayores en el hábito, en La Paz. Es un grupo activo socialmente, con ciudadanos, votan. La investigación hecha en el Perú el año pasado señala que el 73% de los adultos mayores participan en las elecciones. Participan porque los obligan, participan porque el Estado no les hace caso. ¿Por qué participa el adulto mayor? Y por último, esto también es interesante, en el caso boliviano, se instala la primera canción, que es el Monosol, el 97, y es interesante ver, en Bolivia no es obligatorio votar a partir de los 68 años, pero el incremento de participación en las elecciones a partir de la presencia del Monosol es evidente, crece en un 25%. Antes del Monosol participan menos, después del Monosol los adultos mayores participan mucho más, se sienten ciudadanos, ¿verdad? Creo que con eso terminamos.